Bien, buenas noches amigos otra vez. Mi nombre es José Darío Ramos Muñante. Yo soy consultor de seguro ocupacional eh, que asesora a diversas compañías de seguros aquí en Lima, Perú, en Perú en realidad. Soy profesor de seguridad industrial en la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y el día de hoy me toca hablar con ustedes acerca de lo que es seguridad para trabajos en altura. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? En escasamente una hora, es muy poco tiempo para hablar de trabajos en altura, vamos a hablar acerca de los fundamentos del trabajo en altura. Vamos a hablar también de las estructuras provisionales que utilizamos en los diversos trabajos en altura que se hacen. También del arnés propiamente dicho. Vamos a hablar también de los anclajes, donde muchas veces fallamos a la hora de trabajar en altura. No ha sido rara la ocasión en que un trabajador con su arnés colocado haya sufrido una caída. ¿Por qué? Porque se ancló en cualquier sitio, se ancló en la baranda de la escalera, o se ancló en un peldaño y estos no están preparados para soportar el peso de una caída. Por eso vamos a hablar también de lo que son anclajes. Vamos a hablar también de la inspección del arnés. ¿Qué cosa tiene que inspeccionar el trabajador diariamente de su arnés? Y también, eh, ya al final, un poco de rescate y conclusiones. Aunque rescate creo que lo voy a tocar un poco antes. Comenzamos entonces. Nosotros sabemos que el trabajo en altura representa una situación en la que las consecuencias normalmente o son fatales o son graves. O sea, pueden dejar a una persona lisiada, a una persona que no, con fractura en la columna, y ya no pueda caminar, o en el peor de los casos, con fractura a nivel cervical donde lo deje pues cuadripléjico. Como recuerdan, le pasó al actor Christopher Reeve, el que hacía de Superman. Entonces, las consecuencias de un accidente por caída de altura, normalmente o el trabajador fallece o queda con lesiones incapacitantes permanentes de cualquier tipo. También debemos considerar nosotros eh, a partir de qué altura o a partir de qué nivel se considera trabajo en altura. Hablando de Latinoamérica toda, pues vamos a encontrar diversos niveles, ¿no? México, por ejemplo, dice metro ochenta, igual que Perú, pero vamos a encontrar otros países que van a decir metro cincuenta. Eso es en relación a las normatividades de cada país. Eso tiene que ser visto, pues, por cada uno de ustedes de acuerdo al lugar donde están ustedes desarrollándose. Y aún así, nosotros a nuestros trabajadores tenemos que enseñarles que deben tomar precauciones a cualquier altura. ¿Una caída de metro veinte será o no será peligrosa? Pues claro que sí. Una caída de metro veinte puede generar una fractura de brazos, de hombros, de piernas. Si cae, digamos, mal, cae una persona pues completamente descontrolada, podría golpear su cabeza contra el borde de una mesa e inclusive hasta morirse. Entonces, esto significa que cualquier altura, así sea una altura pequeña, desde una silla, podría ser fácilmente un accidente que podría mandar un trabajador al hospital con una lesión incapacitante temporal o, en el peor de los casos, una lesión incapacitante permanente. Entonces, consideremos que para todo tipo de trabajo a desnivel se deben tomar precauciones. ¿A qué me refiero con precauciones? De que si vamos a trabajar, por ejemplo, en una escalera, estas escaleras pequeñas de 3 peldaños, pues que lo haga con cuidado, pues que lo haga teniendo en consideración que esa escalera también puede ser causal de un accidente. También se considera trabajo en altura aquel trabajo que hacemos
en espacios confinados, bajo nivel. ¿Esto qué significa? De que si estamos trabajando en un espacio confinado, un pozo, como vemos en la figura, y el piso está a 3, 4, 5 metros de profundidad, esto pues significa que ese señor a la hora de caer, pues va a caer 5 metros hasta el fondo del tanque. Por lo tanto, es importantísimo que esa persona, que además va a trabajar en un lugar de alto riesgo, como es un espacio confinado, también esté entrenado en el uso de los equipos para protección contra caídas. Dentro de los que son espacios confinados también se consideran algunas excavaciones, sobre todo si aquellas excavaciones están ya por encima del 1,5 metros o del 1,50 metros. ¿Por qué? Porque ya es difícil salir y puede haber acumulación de gases si es que alrededor de la excavación hubiera pues una máquina, un grupo electrógeno, algo que pudiera estar echando gases tóxicos dentro de la excavación. También debemos considerar que el peso de una persona, o el impacto, mejor dicho, la energía de impacto de una persona contra el suelo, si es que ésta se cayera, eh, es muy considerable. Y eso se saca fácilmente con una fórmula, que es la fórmula en la que se hace el cálculo de energía de impacto. Si ustedes ven en la transparencia, dice la energía de impacto es igual al peso del individuo multiplicado por la altura de la caída libre, multiplicado por la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo a nivel del mar. Imaginemos una persona, digamos Juanito. Juanito pesa 70 kilos y se sube por esa torre que vemos ahí. Se sube por esa torre y tiene la mala suerte porque ese día llovió, su botas está con grasa, ese día llovió y se resbala. Y cae 5 metros. ¿Con cuánta energía él impacta contra el suelo? Apliquemos la norma. O no la norma, si apliquemos la fórmula. Dice que la energía de impacto es igual al peso de la persona. Juanito pesa 70 kilos. La altura que cae, 5 metros. 70 por 5 me da 350. Por la aceleración de la gravedad, 9,8. Vamos a redondear, que sean 10. Serían 3.500 kilogramos fuerza con la que él impactaría contra el suelo. Pregunto, ¿se va a morir? ¿Va a salir con lesiones incapacitantes eh, permanentes? Pues yo creo que sí. Entonces, eso significa que una caída de altura de 5 metros, pues es mortal. Tomemos en consideración que en algunos casos, porque eso, cada vez que he estado yo dictando estas conferencias, me lo han dicho, pero si yo tengo un trabajador que se cayó de 5 metros y no le pasó nada, mira, ve, hay ocasiones en las que gente se cae de esa altura y demás, y efectivamente caen y no puedo explicarlo, no puedo explicarlo. La única explicación podría ser una explicación divina, que haya caído y que tenga lesiones menores. No puedo explicarlo, porque lamentablemente pasa y eso hace que mucha gente piense pues que efectivamente si te caes 5 metros no te va a pasar nada o que solamente vas a tener lesiones pequeñas. No es así. En la mayoría de los casos, un 99% de repente, la gente que cae de 5 metros o se muere o sale con lesiones incapacitantes permanentes. Digamos que Juanito es una persona consciente, responsable, y sube a la torre, pero sube utilizando su arnés.
y se cae. La caída va a ser ya no de 5 metros, sino va a ser todo el largo de su línea de anclaje, que es la cuerda que sale desde el anillo dorsal en su espalda hacia el punto donde él está anclado. Digamos que es de las más largas, la que tiene 1,80 m, redondeando 2 metros, para hacer números redondos. Apliquemos de nuevo la fórmula. Dice, Juanito pesa 70 kilos, por la altura que cae, ya no es 5 metros, sino 2 metros, 70 por 5, 140, multiplicado por la aceleración de gravedad, redondeando 10, serían 1.400 kilos. En una caída de altura, 1.400 kilos significa que esa persona esos 1.400 kilos lo va a sentir en su arnés, en el arnés. Es por eso que los arneses traen un absorbedor de impacto, que es este paquete que tiene la línea de anclaje, donde lleva más cinta de la línea de anclaje cosida. Entonces, a la hora de la caída empieza a descoserse y empieza a romperse los hilos. Cada rotura de esos hilos empieza a absorber energía. Y me baja ese impacto de 1.400, lo baja hasta menos de 408 kilos. Eso para evitar que hayan lesiones internas. Porque una caída de altura, si no tuviera el absorbedor de impacto, el problema serían nuestros órganos internos macizos, el corazón, el hígado, los riñones. Esos pues sufrirían desprendimientos, roturas, lo cual provocaría pues hemorragias internas y esa persona le salvamos la vida, no se cayó, pero tuvo lesiones internas y se nos muere con hemorragia interna. Entonces utilizan este absorbedor de impacto justamente para proteger los órganos internos, los órganos macizos internos del cuerpo humano. El cuerpo humano puede tranquilamente soportar entre 900 hasta 1.200 kilogramos fuerza de impacto. Arriba de 1.200 ya hay lesiones internas. Por lo tanto, este absorbedor de impacto lo que hace es reducir ese impacto de tal manera de que el trabajador pues, no tenga esas lesiones internas que estamos comentando. La distancia de tensión es otro punto importante en la caída, la longitud de caída. Acá ustedes ven en la transparencia que está la persona caída y el punto de anclaje lo tenemos aquí, el punto de anclaje. Ese punto de anclaje va a ser nuestra guía para poder saber cuánto espacio tiene que haber entre el punto de anclaje y el suelo. Tiene que estar libre. No puede haber tuberías, no puede haber ductos, no puede haber cosas filosas, no puede haber materiales, cilindros, canecas, cosas que de repente a la hora de la caída el hombre no llega al suelo, pero sí se estrella contra una tubería, sí se estrella contra una baranda, sí se estrella contra una caneca o un cilindro. Entonces tenemos que observar eso también. Ahora, ¿yo cómo puedo calcular ese espacio? ¿Cómo puedo calcular esa distancia? La calculo simplemente tomando en consideración el largo de la línea de anclaje. Entonces mi línea de anclaje viene desde acá, llega hasta acá, 1,80 m. Pero como tiene este absorbedor de impacto, que en realidad tiene 1 metro más ahí cosido, me va a aumentar 1 metro más en la caída. Entonces tengo acá 1 metro más. Si la línea de anclaje tenía 1,80 m más 1 metro, ahí ya tengo 2,80 metros. Pero ahí estoy contando nada más que el largo de la línea de anclaje. Todavía me queda la altura del trabajador. Digamos que sea un trabajador de 1,80 m. Entonces acá voy a tener que contar otro 1,80 m más hasta los pies del trabajador. Y como todas estas líneas de anclaje, como son de nylon, de fibra sintética, poliéster,
tienen elongación, de todas maneras tienen elongación. Esa elongación en algunos casos va entre 8 y 12%. Hay que darle 1 metro de seguridad. Entonces tengo aquí 1 metro más hasta el suelo. En total, ¿cuánto me da? 5,60 metros desde el punto de anclaje hasta el suelo, aplicando una línea de anclaje de 1,80 m. Si fuera una línea de anclaje de 1,50 m sería menos. Y si fuera una línea de anclaje de 1,20 m sin absorbedor de impacto, que también se usa, pues serían solamente 4 metros. 1,20 m, no tiene absorbedor, 1,80 m, trabajador, altura del trabajador, y 1 metro más, que es de seguridad por la elongación de la línea de anclaje. Entonces hay que mantener libre toda esa parte que está debajo donde está el trabajador tiene que mantenerse libre, sin ductos, sin bordes filosos, sin nada que pueda de repente golpear al trabajador durante una posible caída. Esto también nos lleva a que las caídas, para que la caída sea menos impactante en el trabajador, el punto de anclaje tiene que estar lo más arriba posible. En el ejemplo que hemos dado, el punto de anclaje estaba en el suelo. O sea, no en el suelo, sino en el piso donde el trabajador está parado, aquí. Entonces, en este piso donde el trabajador está parado, en esta zona, es, digamos, el más desfavorable de los puntos de anclaje. Porque ahí la caída va a ser desde el anillo dorsal hasta el punto de anclaje. Vamos a tener una longitud de la línea de anclaje y desde el punto de anclaje hasta el anillo dorsal tenemos 2 longitudes. Por eso se llama factor 2. La altura de la caída es el doble de la longitud de la cuerda que nos está deteniendo. El factor 1 se refiere a que el trabajador colocó su punto de anclaje más o menos a la misma altura del anillo dorsal. Entonces la caída va a ser solamente una altura de la línea de anclaje, solamente una. Entonces por eso se le llama factor 1. Y el factor 0, lógicamente, sería si es que nuestro punto de anclaje está por encima de la cabeza. Por eso es la recomendación siempre que esté por encima, aunque no se puede dar en todos los casos y hay casos en los que se excepciona. Por ejemplo, cuando estamos trabajando sobre un tanque de petróleo, un tanque de aceite, hacia arriba solo está el cielo. ¿Dónde te anclas? Tienes que anclarte en un anclaje que debe estar más o menos en el suelo. Eso significa que los anclajes son de diversos tipos. Eso significa que debemos también conocer los tipos de anclaje. Nosotros que estamos en esta conferencia virtual, en su mayoría vamos a supervisar el trabajo en altura. En su mayoría vamos a ser quienes van a estar asesorando a los jefes, los capataces, los jefes de área en qué medidas de seguridad deben tomar para que sus trabajadores no se accidenten en un trabajo en altura. Por lo tanto, tenemos que, digamos, profundizar más de lo que voy a hablar en esta hora acerca de lo que es todos estos temas de trabajo en altura. Otra cosa que también debo considerar es la caída de péndulo. La caída en péndulo significa que el trabajador tenía su punto de anclaje por este lado y él estaba trabajando por esta zona. Pero resulta de que por alguna razón se cae y empieza a caer en péndulo y va a pendulear. Si tiene la mala fortuna de que haya una columna o una pared, él se va a estrellar contra esa pared con casi la misma fuerza que estrellarse contra el suelo. Por eso es que son muy peligrosas las caídas de péndulo.
Ahí yo personalmente he visto trabajadores que han tenido hundimiento de cráneo por eso, fracturas de hombros, de clavículas, hundimiento de, eh, este hueso de acá, ¿cómo le llama este hueso? Malares, hundimiento de caras, hundimiento de pómulos, porque se han estrellado contra una columna o contra una pared. Cuando un trabajador se cae, tenemos que rescatarlo rápidamente. Una caída en altura tiene varias fases. Primero, el inicio de la caída, donde el trabajador de repente ni cuenta se da que se está cayendo. Todavía no puede darse cuenta porque su sistema vestibular todavía no ha detectado la caída. Una persona que empieza a caerse recién se da cuenta a partir del tercer o cuarta décima de segundo. Pero para eso ya ha caído medio metro, 60 centímetros y es más, se da cuenta, pero no reacciona todavía. Su reacción recién va a aparecer a las 5 o 6 décimas de segundo. Ya para eso ya cayó metro 80. Es por eso que eso ya es ya la caída libre. Ahí ya se activó el sistema de protección contra caídas. Ya el arnés ya empezó a trabajar. Él trata de repente de agarrarse, pero no va a poder porque hay muchas energías involucradas, como ya vimos hace un rato. No va a poder sostener su cuerpo. La caída libre, después de ahí viene la desaceleración que nos da este absorbedor de impacto. Va a desacelerar la caída. Puede darse también algún tipo de rebote. Si es que la línea de anclaje no tiene desacelerador, este rebote puede ser bastante fuerte. Si tiene desacelerador, este rebote puede ser casi imperceptible inclusive. Y después, la suspensión. Un trabajador que queda suspendido tiene que ser rescatado rápidamente. Un trabajador que queda suspendido va a sufrir su sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque las correas empiezan a presionar las piernas, empiezan a presionar el cuerpo, limitando el sistema circulatorio. Por lo tanto, ese trabajador va a empezar a presentar algunos síntomas que nos advierten a nosotros que ya está a punto de desmayarse o entrar en un shock hipovolémico. Vértigos, náuseas, aturdimiento, desvanecimiento, ya me está diciendo que ese trabajador puede desmayarse en cualquier momento. Por lo tanto, será importante que nosotros mantengamos o tratemos de que ese trabajador sea rescatado rápidamente. Eso significa que ustedes, amigos, cuando hay trabajos en altura, también deben alertar al equipo de rescate de su empresa. ¿Por qué? Están llamando por teléfono, así que vamos a desconectar esta cosa. Ya, listo. ¿Por qué? Porque si hay un trabajador que ha sufrido una caída y queda colgada, tiene que ser rescatada rápidamente. Una persona que ha sufrido una caída con arnés de cuerpo entero no puede estar más de 15 minutos suspendido en el aire. Una persona que ha caído con un arnés de solamente cintura y piernas, solamente puede soportar o sostener esa situación 6 minutos. Después de ahí, pierde la conciencia. Y peor aún, el cinturón de seguridad. Ese que es solamente cinturón. Uno. Si esa caída, digamos, cae la persona y es una persona corpulenta, el cinturón puede ser que lo sostenga, pero con serias lesiones en la columna, si es que no la parte. Y si es una persona delgadita, un flaquito, se pasa. Queda el cinturón colgando y el flaco en el suelo. Por lo tanto, digamos, está prohibido en la mayoría de las normas, en la mayoría de los tipos de trabajo, por lo menos en minería, en construcción. Por lo menos aquí en Perú, los cinturones de seguridad están prohibidos. Si vamos a hacer trabajo en altura, debe ser con arnés de cuerpo entero. Y hay que hacer el rescate rápidamente. En eso hay 3 tipos de rescate. Rescate desde arriba quiere decir que nuestra brigada
tiene que estar entrenada para poderse descolgar desde la parte de arriba, descolgarse, llegar hasta donde está el trabajador accidentado, engancharlo, desengancharlo de su línea de anclaje y seguir bajando. Y eso es todo un procedimiento. Otro tipo de rescate es el rescate a nivel, que significa está al mismo nivel, está a la misma altura de una ventana, podemos darle la mano, alcanzarle una vara y jalarlo hacia acá y listo. Y el rescate desde abajo es colocarle un andamio. Digamos, estoy trabajando y aquí puedo tocarle los pies. Entonces le podemos colocar un andamio, podemos colocarle una escalera de tijera, de tal manera de que él pueda ahí pisar y bajarse. Yo pregunto, yo no pregunto, yo veo aquí en el chat que hay varias preguntas, ¿no? Vemos de varias partes de Latinoamérica. Perfecto, está muy bien. Bueno, sí, es cierto, en el Perú se utiliza como para los postes de luz, aunque ya los estándares están exigiendo arnés de cuerpo entero también para eso. Si no, consulten el reglamento de seguridad para trabajos con energía eléctrica, el que llamamos nosotros el RECESATE, el RM 111-2014, creo que es del Ministerio de Energía y Minas, el RECESATE. Y ahí ya está especificando de que el trabajo en los postes ya no se debe hacer solamente con cinturón, sino con arnés. He tenido la oportunidad de entrenar a gente de Luz del Sur y entrenar a gente de los que instalan los cables, los TV cables, los teléfonos que están en los postes y ya están usando arneses de cuerpo entero. Entonces, nosotros como responsables de seguridad o como supervisores de seguridad, tenemos que ver también de tener un equipo de brigadistas entrenados y además que tengan los equipos suficientes para poder hacer este tipo de rescate. Si ustedes tienen un equipo de rescate, que pueden ser los mismos brigadistas de primeros auxilios, los mismos brigadistas de incendios, ellos mismos pueden ser bien equipados y bien entrenados, no solamente me van a servir para hacer un rescate en altura, sino también me van a servir para hacer rescate en espacios confinados, por ejemplo. Entonces, tengo que entrenarlos a mis brigadas en todas esas cosas. Acá me dicen, exactamente, es el RM 111-2013. Muchas gracias por la colaboración. Responsabilidades. Comenzamos con las responsabilidades de nuestros amigos los empleadores. Les decimos el empleador, el dueño de la empresa, el patrón, el empresario, a ellos nos estamos refiriendo. Entonces ellos deben gestionar el programa de prevención contra caídas, ¿no? Que incluya normas, obligaciones, capacitaciones, procedimientos de protección contra caídas, eliminar y controlar todos los peligros de caída, poner barandas, colocar carteles de aviso, instalar anclajes. Y cuando se instalan anclajes, para que no sea utilizado en para ningún otro trabajo, señalícenlo. Entonces ponen un anclaje, llaman un ingeniero mecánico, un ingeniero civil, un ingeniero industrial, están suficientemente capacitados para colocar los anclajes. Entonces me ponen un anclaje. Al colocar ese anclaje, no lo dejen solo, pónganle un cartelito, una señalización al costado que diga anclaje para trabajos en altura, exclusivo para trabajos en altura, y le ponen su resistencia. Resistencia, 2.270 kilos o su equivalente en 5.000 libras de la norma americana. Entonces, déjenlo ahí, coloquen medios de control, barandas, anclajes, líneas de vida, de tal manera que podamos nosotros controlar todo peligro de caída en nuestro trabajo, sobre todo aquellos lugares donde normalmente hacemos trabajos en altura.
tener procedimiento de rescate. Esta brigada que les digo, la brigada de primeros auxilios, la brigada de contra incendios, fácilmente pueden entrenar en eso. Investigar todos los incidentes. Nuestro trabajador no se murió porque usó su arnés y le salvó la vida. Investíguenlo, por qué se cayó. Y no investiguen para buscar responsables. Investiguen para ver las causas, por qué ocurrió el accidente, para tomar las medidas correctivas, independientemente a qué persona fue. Yo podría despedirlo al señor, sí, pues eres un irresponsable, te has caído, casi te matas, y lo despido. ¿Solucioné el problema? No lo he solucionado. Traigo a otro trabajador y va a ocurrir la misma situación. ¿Por qué? Porque no he hecho nada para evitar esa caída. Y evalúen sus programas de protección contra caídas. Hay 3 maneras de evaluar un programa de protección contra caídas. Primero, traes el programa, revisas página por página de tu programa, todos tus procedimientos y haces las correcciones que se tengan que hacer. Ese es uno. Segundo, hacer simulacros. Hacemos un simulacro pues, de un trabajador que está haciendo en tal lugar un determinado trabajo, cuáles son los riesgos, qué podría pasar. Un simulacro, una simulación podríamos decir. Y tercero, cuando ocurre un accidente real. Son las 3 formas en las que tú puedes saber si tu programa de protección contra caída funciona. ¿Cuál de los 3 creen que sería mejor? Los 2 primeros, ¿no? Los trabajadores también tienen sus responsabilidades. El trabajador primero debe mantener conducta segura. Conducta segura significa que él tiene que hacer su trabajo siguiendo las normas. Él tiene que hacer su trabajo utilizando los equipos de protección personal. Por lo menos aquí en Perú, no sé cómo será en otros países, pero en Perú, si el trabajador se accidenta por su propia inobservancia de las normas de seguridad, el responsable no es el empleador. El mismo trabajador va a ser responsable por su propio accidente porque simplemente le hemos dado equipo, tiene un buen procedimiento, hay todo un sistema de gestión y el señor no le interesa y él hace las cosas porque no le gusta, porque le molesta el arnés, no se lo pone o así nomás. Y nos dan una serie de disculpas. Y si ocurre el accidente, ese señor, lógicamente, después de una investigación que lo determina así, va a ser el responsable de su propio accidente. Y eso es ley peruana, artículo 168 del Código Penal, modificado por la ley 30222. Entonces, bueno, es importante pues ver eso. Y cada uno, yo estoy viendo acá ya cómo van comentando en el chat acerca de lo que estoy diciendo. Vean cada uno de sus países, vean en cada uno de sus países qué cosa dice mi norma, qué cosa dice la ley en mi país acerca de los accidentes. Aquí en el Perú el accidente tiene un responsable. Y ese responsable tiene que responder ante la ley, que puede ser una responsabilidad administrativa, lo multan, una responsabilidad civil, hay que resarcir, o una responsabilidad penal, se va a la cárcel. Esa es la ley peruana. Vean ustedes en cada uno de sus países. Veo aquella gente que está hablando de México, están hablando desde Ecuador, perfecto, están hablando desde Chile. Eso quiere decir de que probablemente en nuestros países latinoamericanos tengamos normas muy parecidas. Revísenlas. Yo, como responsable de seguridad, las leyes las debo tener muy claritas, bien conocidas y saber cuál es el espíritu de la ley, qué cosa es lo que busca la ley. La ley no son letras tajantes, yo tengo que interpretarlas también. También conocer los riesgos, es una responsabilidad del trabajador. El trabajador debe conocer sus riesgos. Voy a trabajar en altura, mi riesgo es caerme. Él debe conocer perfectamente sus riesgos. Y no solamente eso, sino también cuáles son las medidas de control que debe aplicar. Ese es responsable del trabajador. El trabajador también es responsable
de participar activamente en las capacitaciones y entrenamientos. ¿Qué significa participar activamente en las capacitaciones? Hablar, preguntar, contar anécdotas, contar experiencias. Eso es. En la mayoría de los casos nosotros vemos trabajadores que van a las capacitaciones y simplemente están ahí, miran su capacitación. Están así. Miran la hora todavía. Oye, ¿a qué hora es el break? Eso no significa participar activamente. Participar activamente significa formar parte de la capacitación, inclusive hasta refutar lo que el capacitador le está diciendo. ¿Por qué? Porque debes involucrar en el entrenamiento. Una capacitación no es que una persona me va a decir algo, me va a entrenar en algo, sino que todos debemos participar aportando ideas, experiencias, opiniones. Y eso tenemos que fomentarlo en nuestros trabajadores. También es responsabilidad del trabajador hacer uso adecuado de los equipos de protección personal, darles correcto mantenimiento. No es raro ver que las personas no le dan correcto mantenimiento al equipo. Terminan de usar el arnés y lo dejan en cualquier sitio, en el suelo, en la caja de herramientas, y eso va deteriorando rápidamente el arnés. No poco a poco, rápidamente. Un arnés con tierra, porque lo dejamos en el suelo, las piedritas, las tierritas van metiéndose entre las fibras y eso va partiendo fibra a fibra y va perdiendo su capacidad de carga. Podría romperse inclusive en una situación en la que nosotros necesitaríamos que nos soporte. Por lo tanto, el trabajador debe saber dar mantenimiento y eso es lo que vamos a ver al final de esta presentación. También los trabajadores deben participar activamente en la llenada del permiso de trabajo. No dejarlo solamente para el señor jefe que va a estar a cargo del trabajo, sino también ahí estar, participar activamente, ver qué cosa está ocurriendo. Entonces que los trabajadores participan activamente en el permiso de trabajo, porque eso les va a decir a ellos cuáles son las medidas de control que deben aplicar normativamente por la empresa. Un permiso de trabajo tiene que estar bien diseñado, donde el permiso de trabajo diga todas las medidas que yo como empresario necesito que se cumplan para que asegurarme de que no vaya a haber un accidente por trabajos en altura. Cuando trabajamos en altura, muchas veces, en la mayoría de los casos, utilizamos una diversidad de estructuras provisionales. Entre ellas tenemos las barandas. Una baranda normativamente, sacándolo de la norma OSHA, pasándola a metros, tiene un mínimo y un máximo. Bueno, un máximo podría ser 1,20 m, 1,80 m, ¿no? He visto barandas de 1,80 m inclusive. Pero mayormente se maneja entre 1 metro y 1,20 m. O sea, lo mínimo que debe tener una baranda es 1 metro de altura. Lo mínimo. Su media baranda también. Su media baranda a medio metro. Su rodapiés. ¿Qué es un rodapiés? ¿Qué es un rodapiés? Es ese zócalo que se le coloca a nivel de la plataforma de trabajo. De tal manera que los objetos no vayan a caer, no vayan a caer los materiales, no vayan a caer las herramientas. Eso es un rodapiés. Entonces, debe colocarse un rodapiés. El rodapiés lo vemos nosotros aquí en la figura, es este que está acá abajito. Este es el rodapiés. Altura del rodapiés, 15 centímetros. Si utilizamos tablones, el tablón tiene 30 centímetros de ancho. Quiere decir que de un tablón puede sacar 2 rodapiés. Lo mínimo, ¿no? También tenemos los andamios. Los andamios ahora todos deben ser del tipo tubular. Ya no del andamio del tipo cuadro y cruceta. Esos que eran tembleques, ya esos están prohibidos. Todos deben ser del tipo tubular.
Por acá veo algunos que me dicen guardapiés. Y sí, son rodapiés, guardapiés. Hay que ver también en algunos casos, algunas nomenclaturas que estoy diciendo acá podrían variar de país a país. Veamos eso también. Bueno, el andamio tubular fijo, que son macizos. Todos deben tener su baranda. O sea, el trabajador se para sobre la plataforma de trabajo y debe tener barandas para los 4 lados. Otro tipo de andamios son los andamios móviles. Quiere decir que tiene garuchas, tiene rueditas. De tal manera que puede ser móvil de un lado a otro. También deben tener un arreostre. Acá nosotros vemos este de aquí, este puntal que vemos acá, le llamamos arreostre. De tal manera de que se le va a dar más estabilidad a nuestro andamio. Le da más estabilidad, lo podemos fijar con los husillos esos que tiene esas patitas, lo podemos fijar al suelo y queda un andamio completamente estable. Otro tipo de andamio que podemos encontrar son los andamios colgantes. Son los andamios que utilizan la gente que va a trabajar pues, haciendo pintura de fachada, limpieza de vidrios en los grandes edificios. Esos andamios están soportados con sus respectivos aparejos, pero además también debe tener una línea de vida para el trabajador, independientemente a la que sostiene el andamio. Una línea de vida para él. Si el andamio se cae, la línea de vida debe soportar al trabajador de tal manera que le salva la vida. También tenemos las escaleras. Y en escaleras pues hay una diversidad. Tenemos escaleras telescópicas, escaleras de tijera, escaleras de 3 peldaños, escaleras simples, todas manuales. Estamos hablando de escaleras manuales. Como también tenemos las escaleras fijas, las de fierro, que van fijas, por ejemplo, en un tanque de petróleo, van unas escaleras fijas. Y esas ya no se mueven, quedan ahí, forman parte de la misma estructura del tanque. Dentro de las escaleras manuales, estas deben ser utilizadas correctamente, deben tener sus zapatillas antideslizantes. Una escalera debe ser usada correctamente para subir siempre 3 puntos de apoyo. Una escalera tiene que estar asegurada arriba y tiene que estar asegurada abajo para que no se vaya a resbalar. Una escalera también debe sobresalir el punto de llegada 1 metro, como vemos aquí. Entonces el punto de llegada es aquí y la escalera sobresale 1 metro el punto de llegada, de tal manera que ese trabajador le es fácil salir de la escalera y entrar también. También me permite desde ese techo, me permite poder visualizar la escalera. Si la escalera llega con las justas al filo del borde, no puedo ver la escalera. Y para bajar y para subir tengo que hacerlo gateando, lo cual ya de por sí es peligroso. Una escalera también tiene un ángulo en la que se le coloca. Entonces, este ángulo que nosotros podemos ver aquí, este angulito, ese ángulo se saca de 2 maneras. Una es la 1/4 parte de la altura que vamos a subir, es la distancia que debe haber entre la pared y la pata de la escalera. Otra manera es, como vemos en la figura del costado, nos paramos al costado, el costado de la escalera, la punta de nuestros pies tocan el borde de la escalera, la pata de abajo de la escalera, y nuestros brazos tienen que estar estirados. Vemos acá, nuestros brazos tienen que estar estirados de tal manera que toquemos el peldaño. Ahí se va a formar el ángulo. Se va a formar el ángulo que nosotros necesitamos que esté la escalera. Pregúntenle a los bomberos hacen ese tipo y ellos van a ver que ellos rápidamente colocan una escalera. Otro tipo de estructura provisional para trabajo en altura son las plataformas y caballetes. ¿A qué le llamamos plataformas y caballetes nosotros en el Perú? En otros países se puede tener otros nombres, pueden decir, yo he escuchado por ahí que le llaman borriquetas, y no sé qué otros nombres más, pero se refiere a una estructura
que puede ser metálica o de madera, que puede tener 1,20 m, 1,50 m de altura, y sobre eso se le colocan tablones. Se hacen dos, uno para cada lado, y se ponen tablones en el medio. Eso es una plataforma de trabajo que mayormente se utiliza pues cuando voy a trabajar en un lugar donde colocar un andamio no es factible. Entonces se coloca caballete, caballete, tablones y sobre eso se sube. Todas las plataformas de trabajo, o mejor dicho, cualquier plataforma de trabajo donde una persona vaya a subir debe tener barandas. Yo he visto muchas plataformas de trabajo sin barandas. Quiere decir que para los cuatro lados la persona podría caerse. No necesita, tiene solamente 1,20 m. Sí, pues una caída de 1,20 m de espaldas, esa persona podría terminar en el hospital. Y eso es lo que no queremos. Entonces debe tener barandas. También están las rampas. Las rampas es como un puente, pero en plano inclinado. El ejemplo más común de rampas son aquellas que utilizan en construcción el personal que va a ser llenada de techo. Le llamamos llenada de techo a los que suben con las latas con concreto para echarlos entre los ladrillos y poder hacer un techo de concreto. Aquí en el Perú tenemos esa costumbre, todo lo construimos en concreto. En otros países construyen más que todo con estructuras metálicas y madera, pero nosotros acá utilizamos bastante el concreto. Entonces, un trabajo que se hace es subir el concreto a pulso en hombros o en carretillas. Entonces, ese es un ejemplo de una rampa. También están los puentes o pasarelas, cuando hay excavaciones, cuando hay algún desnivel que nosotros necesitemos pasar. Hace un rato, cuando hablé de plataformas y caballetes, olvidé mencionarles que toda plataforma de trabajo, su ancho mínimo es 60 centímetros. Si estamos usando tablones, cada tablón viene 30 centímetros. Quiere decir mínimo 2 tablones para que una persona se pare. Yo he visto en muchas ocasiones errores en las que ponen un solo tablón, solo 30 centímetros. No, es que yo solamente quiero para poder pasar nada más. No es así. Toda plataforma de trabajo donde una persona se vaya a parar debe tener mínimo 60 centímetros. Los puentes o pasarelas, como vemos ahora en la transparencia, ellos sí son un poquito más anchos porque tenemos que dar opción a que haya movimiento de personas de ida y de vuelta. Eso es lo que tenemos que buscar en un puente o pasarela. Es por eso que esta tiene 90 centímetros de ancho. Los andamios tienen que ser inspeccionados por personas competentes, gente que conozca de que un andamio está correctamente armado. Y le colocan una tarjeta verde que dice que está habilitado y le ponen una tarjeta roja si es que no está habilitado. Dice que es una persona que conozca acerca del armado de los andamios y que pueda hacer este tipo de inspecciones. El arnés. El arnés es el EPP o equipo de protección personal o equipo de protección individual utilizado para poder protegernos de una posible caída de altura. Debe cumplir normas técnicas nacionales e internacionales, dependiendo del país donde estén. Entonces, yo tengo que asegurarme de eso. Que no sea un arnés hechizo, que no sea un arnés, le decimos hechizo a aquellos que son fabricados de manera artesanal. Que no sea un arnés fabricado pues en la esquina, el zapatero le dio unas cuantas cintas y él lo cosió en su máquina de coser zapatos, cosió un arnés y ya está. No, no es eso. Un arnés debe ser un arnés que pasa certificaciones, pasa pruebas. Por lo tanto, solamente arneses de marca y de marcas reconocidas. Un arnés de marca ha pasado una serie de pruebas que nos da a nosotros la garantía de que está bien construido y que va a soportar el peso de una caída.
Entonces nosotros como gente de seguridad tenemos que ver pues, que se cumplan todas estas cosas. El arnés tiene que estar correctamente colocado. Hace un rato hablamos de las energías involucradas. Dijimos 1700 kilos, 400 kilos, que el reductor de impacto. Sí, pues, pero si el arnés no está correctamente colocado, puede lesionar las partes blandas del cuerpo humano, los testículos, los genitales. Porque justamente por ahí, si es que está suelto, algunos hemos visto muchas veces trabajadores que tienen el arnés suelto y las correas por las rodillas. A la hora de una caída, ¿qué va a pasar? Esas correas que están por las rodillas le presiona los genitales con tal fuerza que puede inclusive hasta romper el escroto y los testículos salen por los costados. Si no, pongan en internet nada más, pongan en un Google, en imágenes de Google, tú pon accidente arnés y vas a ver la cantidad de accidentes que hay ahí. No son agradables de ver, dicho sea de paso. ¿Yo cómo sé que un arnés está correctamente ajustado? Mediante una regla que se llama la regla de los 4 dedos. ¿Qué significa la regla de los 4 dedos? Por cualquier correa que me ponga, debe ser posible que pasen mis 4 dedos. Hagan la prueba ustedes ahorita. Ustedes van a ver que si pasan la correa de sus pantalones, pueden pasar 4 dedos. Quiere decir que está correctamente ajustada. Entonces el trabajador debe ajustarse la correa en la pierna y debe ser posible que pase 4 dedos. Si pasa toda la mano, demasiado suelto. No pasan los dedos, demasiado ajustado. Debe poder pasar 4 dedos. Entonces, en una pierna 4 dedos, en la otra pierna 4 dedos, en la cintura 4 dedos. Suficiente. No vayan a medir 4 dedos en el pecho, ahí no, porque ahí aquí necesitamos de que el hombre sea libre, ¿no? Solamente en cintura. De tal manera de que las energías, las fuerzas, estas fuerzas que hemos visto hace un rato, se distribuyan correctamente en las piernas, o sea que los músculos más grandes del cuerpo humano aguanten el peso de la persona. Un arnés, si lo describimos, tiene varias partes, los anillos de arnés, de los cuales el más importante, porque es el que nosotros debemos asegurarnos que disponga todo tipo de arnés, es el anillo dorsal, el anillo D, le dice, el anillo dorsal. Después, según el tipo de trabajo, anillo pectoral, anillo abdominal, anillo lateral, anillo posterior, según el tipo de trabajo. Ya uno tiene que haber hecho su análisis de qué tipo de arnés necesito para el tipo de trabajo que vamos a realizar o que va a realizar nuestra gente. También están los mosquetones, que dicho sea de paso, presentan muchas veces muchas fallas. ¿Por qué? Porque se oxidan, porque se golpean, porque se doblan, porque el resortito ya se vence. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces los trabajadores lo maltratan, lo tiran al suelo, lo llenan de barro, de grasa, aceite, y pensando que de fierro no le va a pasar nada, y al contrario, lo estamos deteriorando, o lo están deteriorando. También está el freno de cuerda o freno de cable, dependiendo si usamos cable o cuerda como línea de vida. Esto lo que hacen es que si está en una cuerda, lo que él se va a agarrar de ahí y si es que sufre una caída, va a ajustarse, se va a presionar por la misma tensión que le estamos haciendo y va a evitar que la persona vaya a caerse. Por ejemplo, en una escalera vertical. Una escalera vertical debe tener una línea de vida en el medio y ahí su freno de cuerda. No digo de soga, de cuerda. Para hacer una diferenciación, las sogas son de material natural, cáñamo, y las cuerdas son de material sintético, para tener diferenciación en eso. También pueden usarse rieles, dependiendo de qué sistema hayamos instalado en nuestra empresa. También están las eslingas de anclaje, o la línea de anclaje, como les dije, y esas tenemos pues las dobles, tenemos las simples, y ahí nosotros vemos la que les estoy haciendo mención hace un rato, con su línea, con su línea, no, con su freno de cuerda. Eso es con una línea de anclaje cortita, 47 centímetros, que le permite a la persona engancharse a la línea de vida que hay en la escalera vertical, ahí tiene su freno de soga, engancha esa línea de anclaje corta
y puede subir la escalera. Si por mala suerte ese día llovió, ese día tiene las botas están con grasa y esas cosas y el hombre se resbala, queda suspendido del anillo pectoral o el anillo ventral, dependiendo de dónde lo haya enganchado. También tenemos nosotros el absorbedor de impacto que ya hace un rato hemos hablado, disipa estas energías con esos hilos que se van rompiendo, nos disipan energía de tal manera de que ese impacto de la caída ya no va a ser 1400, 1200 kilos que podría lesionar los órganos internos, sino ya es menos de 408 kilogramos fuerza. También aquí tenemos una variable que es el retráctil. El retráctil es un equipo excelente, claro que es más caro, pero es excelente equipo. Reacciona mucho más rápido que las líneas de anclaje. Son muy buenas. Es más, digamos, me perdí inclusive de seguir trabajando rápidamente porque las caídas no son tan altas, funcionan para poder tener una idea a las 2/10 de segundo. O sea, antes de que el trabajador se dé cuenta de que se está cayendo, ya el retráctil ya lo sostuvo. Por eso yo considero a los retráctiles como unos excelentes equipos, lamentablemente son 10 veces más caros que las líneas de anclaje. Pasos para colocarse el arnés, enseñarlos correctamente. Sostener el arnés desde la línea del anillo dorsal. Sacudirlo para que se suelten las correas. Si alguna correa está abrochada, desabrocharlas para de tal manera de que pueda poder nosotros colocarlo. Después de ahí, pasarnos el arnés, colocarnos el arnés y por último, abrocharlo. Correr las piernas, primero ponemos ambas piernas, acuérdense de la regla de los 4 dedos, ¿para qué? Para que la correa está correctamente ajustada, ajustamos cintura, otra vez la regla de los 4 dedos y después terminamos ajustando hombros. Ahí no se aplica 4 dedos porque ahí no es posible, tiene que ser en pelvis nada más se aplica eso. Anclajes. Como les dije, de nada vale tener un buen arnés si es que no está bien anclado. Los anclajes es un punto seguro para que yo pueda sujetarme. Aquí nosotros vemos este de aquí, este es mi anclaje. Que como les he dicho, no solamente coloquen el anclaje, sino también señalícenlo. Le ponen su cartelito al costado que diga punto para uso exclusivo de trabajos en altura, resistencia 2270 kilos, el equivalente a 5000 libras. No vaya a ser por ahí que alguien pues quiera colocar un tecle para levantar un motor y utiliza tu punto de anclaje y ya te lo debilitó. Entonces tiene que ser de uso exclusivo para hacer trabajos en altura. Y de preferencia, si nosotros ya sabemos de que mi trabajador constantemente tiene que estar subiendo a tal lugar, dejémosle ya los puntos de anclaje listos, de tal manera que él sabe dónde anclarse. O le dejamos una línea de vida lista, de tal manera que ya él utilice esa línea de vida para el trabajo que debe realizar cotidianamente. Un punto de anclaje debe ser resistente, carga mayor o superior a 2270 kilos, 22 kilonewton o 5000 libras, de acuerdo a la norma americana. Debe ser independiente de cualquier anclaje que debe usar para otros fines. Por eso tiene que ser exclusivo para trabajos en altura. Debe ser adaptable al tipo de trabajo que voy a desarrollar, también a la instalación y también a la estructura disponible. Mayormente decimos que un punto de anclaje o está instalado en una columna o está instalado en una viga, que son los que soportan el edificio. También debe estar alineado para evitar las caídas de péndulo, que he visto ahí varios que están mencionando las caídas de péndulo. ¿Quiere decir alineado con qué? Con mi cabeza, directamente encima mío, de tal manera que a la hora de la caída sea directo hacia abajo y no penduleando, porque si la persona empieza a pendulear y encuentra una columna o una pared, ya sabemos, ya comentamos qué cosa es lo que va a pasar. También debe estar elevado para reducir la caída libre. En algunos casos no se puede, el punto de anclaje va a estar en el suelo. Hay casos en los que no se puede, porque hacia arriba está el cielo.
y debe ser calculado y aprobado por personal calificado. Mayormente los ingenieros que trabajan en la empresa, podría ser un ingeniero industrial, un ingeniero civil, un ingeniero mecánico, pueden hacerlo. Tenemos distintos tipos, tenemos la línea de restricción de movimiento, no necesariamente es para caídas, sino simplemente no me permite llegar al borde del precipicio, al borde de la zona alta y evito caerme. También está la línea de vida de restricción de movimiento. Es el mismo principio, solamente que me va a permitir moverme a lo largo de toda la línea de vida. También está la de detención de caídas, que es la que mayormente utilizamos nosotros. La línea de anclaje doble, por ejemplo, como vemos nosotros aquí, vemos acá, tiene una línea de anclaje doble y lo está utilizando para subir en una torre. Entonces él se engancha con uno, empieza a subir, a subir, a subir, se engancha con el otro un poco más arriba, sigue subiendo, engancha con el otro un poco más arriba y así se mantiene enganchado mientras está subiendo esa torre, por ejemplo. El otro caso que vemos aquí está confiando su punto de anclaje a un compañero. Entonces él sube, va colocando mosquetones en cada uno de estos puntos, va colocando mosquetones y pasa la cuerda. Sube más allá, otra línea o otra vertical o horizontal y coloca otro mosquetón y pasa la cuerda. Si tuviera la mala fortuna de resbalarse y caer, su compañero debe estar controlando el freno. Por eso que el compañero de abajo tiene que estar en permanente visión, estar mirando constantemente al compañero que está arriba. Y la que ya comenté hace un rato, que es la línea de vida en una escalera vertical y que debe tener su freno de cuerda o de cable, dependiendo si es un cable o es una cuerda, y esta pues va a mantener al trabajador seguro. Si es que sufriera alguna caída, ahí podría ser retenido. ¿Qué tengo que hacer una cosa aquí? Tengo que decirles que, y he visto en algunos lugares que cometen el error de decirle, no, tú tienes que subir con tu arnés y tus dos ganchos lo enganchas en el peldaño. Ahí está subiendo, enganchando al peldaño. El peldaño está preparado para soportar 150 kilos. Ese es su peso de trabajo. Su peso de rotura está en 300 o 450 kilos. Quiere decir que en una caída fácilmente se puede romper. Por lo tanto, los peldaños, las barandas, no son puntos de anclaje. También está el posicionamiento bajo tensión continua. Esto pues lo vamos a encontrar nosotros en diversos tipos de trabajo. Entonces yo voy a quedar con... ¿Por qué se dice tensión continua? Porque la línea de anclaje está tensionada permanentemente. Ahí, como ven ustedes en la figura, hay diversas formas de hacerlo. Tenemos que ver pues que se cumpla, tenemos que esté bien asegurado, que esos puntos de anclaje sean buenos, de tal manera que ese trabajador no vaya a sufrir un accidente innecesariamente. También están las de posicionamiento bajo tensión continua, las más comunes, que es el que se pasa un estrobo a través de un poste o a través de la columna, de tal manera que le quedan las manos libres. Y ese trabajador puede hacer el trabajo que tiene que desarrollar allá arriba. El ejemplo más conocido es el de los trabajadores que suben a los postes para conectar o desconectar el TV cable o el teléfono. Ellos necesitan tener las manos libres y es por eso que ellos pasan el estrobo para dejar sus manos libres. El acceso por cuerdas, en la que una cuerda, en este caso, es esta cuerda de acá, es la que está trabajando, porque él está sosteniéndose con esa. La segunda cuerda es de seguridad. Él aquí tiene un freno de cuerda. Si por alguna razón la primera cuerda fallara, se rompiera o cualquier cosa, la segunda cuerda le debe salvar la vida. Entonces vamos a encontrar una serie de formas de colocarla. Este es un anclaje fijo, punto de anclaje estructural, conector de anclaje, estrobo con amortiguador y su arnés. Ese es fijo. Es para llegar a un sitio y trabajar y no moverse.
Otro es el de línea de vida. Que la línea de vida puede ser horizontal o puede ser vertical. Si nosotros vemos, también tiene aquí un freno de cuerda o freno de cable. También lo tiene. Que eso evita pues que a la hora de la caída, si fuera un cable así, si él cae por acá, él podría irse deslizándose hasta el centro del cable. Entonces, para evitar eso, su freno de cuerda de tal manera, o cuerda o de cable, que evita pues que vaya a deslizarse hacia el centro de la línea de vida. También está el vertical. Como vemos aquí, tenemos nuestro freno de cuerda o freno de cable. El trabajador, si sufre una caída, ahí lo frena y evita pues que vaya a caerse. Lógicamente, esa cuerda tiene que estar bien asegurada arriba, como vemos nosotros aquí. El soporte superior es el más importante de todos, porque es el que va a aguantar la caída. Abajo puede ser simplemente para mantener control. Y vemos acá nosotros toda la figura como se coloca en una escalera vertical. Y para quienes tienen que hacer inspecciones en camiones, hacia arriba tienen el cielo. Hay que colocar un riel, entonces colocamos un riel, se coloca el retráctil y eso es fantástico para evitar que una persona vaya a caer. El retráctil, como le dije, funciona a 2/10 de segundo. El trabajador mayormente a veces ni cuenta se da que ha estado en peligro de caerse. Él más bien se queja porque el retráctil lo jala mucho. Claro, lo que pasa es que casi te caes. Y para finalizar, esta disertación que me he pasado ya 6 minutos, todavía nos queda acá unos 6 minutos más para hablar de lo que son inspecciones. Estos equipos tienen que estar inspeccionados por el mismísimo trabajador. El trabajador debe inspeccionar su equipo todos los días. ¿Y qué cosa lo debe inspeccionar? 5 cosas. Primero, correas. Que la correa no esté roto, que esté en buenas condiciones, que no esté pelado, deshilachado o cualquier defecto. También debe revisar las costuras. En las costuras el hilo no debe estar roto, no debe estar deshilachado. El estándar que me dice, en una costura más de 3 puntadas rotas, saca fuera de servicio el arnés. Eso por una sencilla razón. Cuando a veces nosotros queremos, por ejemplo, un jean, yo el jean ya está viejo, he cortado las piernas y quiero utilizarlo para trapear el suelo. Entonces quiero romperlo. En la costura rompes una costura, tratas de abrirlo, no se abre. 2 costuras, tratas de abrirlo, se abre un poquito. 3 costuras, tratas de abrirlo y se corre toda la costura. Es por esa razón. Por lo tanto, un arnés donde tenga 3 puntadas rotas consecutivas, ese arnés ya sale fuera de servicio. También debo revisar los metales, los fierros, las garruchas, no garruchas, los mosquetones, diré, los ganchos. ¿Por qué? Porque estos, como tienen resorte, como son, digamos, la parte medular del asunto, la parte móvil, la parte donde de repente más fallas encontramos, tienen que estar en buenas condiciones. No pueden estar doblados, oxidados, bordes filosos, que tengan grietas. Una grieta puede ocurrir simplemente porque lo tiramos del tercer piso y cae al suelo y pensamos que como es de fierro no le pasa nada. Sí, cada caída, cada golpe son grietas, son fisuras, que muchas de ellas son imperceptibles. También los plásticos. El arnés tiene plásticos. Tiene plásticos que le dan forma, que también sostienen las correas sobrantes. No podemos permitir que quede una correa sobrante en el arnés, porque esa correa sobrante puede engancharse con una máquina. Si se engancha con una máquina, esa persona es una persona muerta. No le va a quedar tiempo ni para hacer sus oraciones. Va a querer jalar y ganarle a las máquinas, no va a poder. Va a querer romper el nylon o el poliéster, no va a poder. ¿Qué es lo único que le queda por hacer? Cuando vea la luz, que siga de frente nada más, ya está muerto.
¿Qué más tiene que revisar? Bueno, los plásticos tengo que ver, estas correas, que el plastiquito tiene que estar ahí y tiene que estar la correa colocada ahí. También tengo que revisar las etiquetas. Un arnés, como ya dijimos, tiene que ser de marca. Eso significa, tiene sus etiquetas. En esa etiqueta te dice cuál es el número de serie. Lo asignas al trabajador con el número de serie. Amigos, muchas veces nosotros dejamos arneses, 3, 4, 5, 6 arneses para quien lo necesite, quien le da mantenimiento. Por eso es importante asignarlo a las personas. No dejarlos ahí para quien lo necesite. Porque si no, cualquiera lo usa, lo deja en malas condiciones y no avisa a nadie inclusive. El siguiente trabajador que lo utiliza igual no le da ni mantenimiento y lo sigue deteriorando y lo vuelve a colgar. Al final, un arnés no nos dura ni 3 meses. Si lo asignas a las personas, asígnalo con el número de serie. Eso es como la placa del carro. Pueden ser todos iguales, pero tú lo diferencias por su número de serie. Entonces, eso me va a permitir a mí poder llevar un control del arnés. En la etiqueta también tiene la fecha de fabricación. Dependiendo del fabricante, le da garantías en almacén. ¿Qué significa la garantía en almacén? Él dice, mi arnés puede estar almacenado 5 años y todavía está en buenas condiciones. 7 años y puede estar en buenas condiciones. Pero una vez que le rompe la bolsa y lo abre para poder ir al trabajo, ya perdió garantía. Quiere decir que la garantía está ahora en el trabajador que lo está utilizando. Darle mantenimiento, revisarlo todos los días. Ya perdió la garantía de fábrica. Con solo abrir la bolsa. También en la etiqueta viene el cuadro de inspecciones para que el supervisor revise los arneses y pueda darle de alta o de baja según el arnés esté bueno o esté en malas condiciones. Entonces, veamos que todos nuestros trabajadores limpien el equipo después de usarlo. Veamos que todos nuestros trabajadores sequen el equipo si es que se mojó y no lo vayan a secar directamente al sol porque el sol reseca el nylon, lo cuartea. Tampoco lo vayan a dejar húmedo o en un área húmeda o un área donde no esté bien ventilado porque se honguea el arnés. No alterar el equipo. Yo he visto trabajadores que agarran y porque quieren colgar una herramienta le hacen huequito al arnés y ahí cuelgan la herramienta. No alterar el equipo, no cambiarlo. Tomar precauciones cuando estamos cerca a máquinas. Como yo les dije, si una máquina atrapa una de las correas, ese trabajador ya está muerto. Y un arnés solamente aguanta una sola caída. Una vez recuerdo que estaba dictando un curso para Avinca sobre lo que era gestión de la seguridad para el comité de seguridad de esa empresa. Y me levanta la mano la jefa de compras y me dice, señor, usted está equivocado, que eso es que los arneses aguantan una caída, porque a mí una empresa de prestigio me está cotizando un arnés que tiene 600 caídas de garantía. Yo le dije, ¿cuánto le cuesta? $3.000. Claro, lo que pasa es que ese es un arnés deportivo. Hay arneses deportivos, hay arneses de rescate, hay arneses de seguridad. Hay que ver que quien esté en la compra también sepa qué cosa es lo que nosotros necesitamos. Esta señora de compras, pues le pidieron, oye, cotízame arneses y estaba cotizando, así nomás, ¿eh? Y estaba cotizando un arnés deportivo. Un arnés de seguridad cuesta $200, un deportivo $600. Un arnés deportivo tiene garantía de 600 caídas porque son estos señores que se tiran del puente. Un arnés solamente tiene como un arnés de seguridad, solamente debe tener una garantía de una sola caída. Después de una caída, todo el arnés sale fuera de servicio. Tiene que ser desechado y desechado correctamente. Como conclusión de todo lo que hemos hablado, ya son las 9:13. Como conclusión de todo lo que hemos hablado, nosotros como personal de seguridad, como supervisores, debemos gestionar los riesgos laborales en el lugar de trabajo. La seguridad depende de todos nosotros. Para esto debemos estar conscientes del significado que es proteger nuestras vidas y que nuestros trabajadores también protejan sus vidas. Un trabajador que se nos muere deja una familia en la orfandad. Un trabajador que se nos muere, esa familia perdió el principal aportante
de la canasta familiar. De repente es el único. La señora va a tener que salir a trabajar. Esos niños que pueden quedar en peligro. Porque mientras que la señora, el marido se murió, la señora se va a trabajar, esos niños ¿con quién se quedan? O se quedan solos, o los mandan con tíos, o los mandan con abuelos. Solos, ya te imaginas, todos los riesgos de los que están expuestos. Si los mandan con tíos o con abuelos, ¿cuántas historias hemos escuchado nosotros de muchachos que vivían con tíos y con abuelos y que terminaban escapándose de la casa? O los mandaron con tíos o con abuelos y que inclusive hasta sexualmente abusados eran. Hay que hacer ver al trabajador de que proteger su vida significa también proteger el futuro de ese niño. Hay que hacer que los trabajadores estén alertas a los riesgos y peligros que los rodean. Que todos sean responsables en el cumplimiento de las reglas y prácticas seguras. Y por último, compromiso personal para hacer de su empresa una empresa más segura. Voy a ver, antes de terminar, preguntas en el chat. Ya hemos terminado. Bueno, no veo muchas preguntas. Más bien felicitaciones. Gracias amigos por las felicitaciones. Sí, gracias por las felicitaciones. En realidad, yo, cuando me dicen dicta un curso de trabajos en altura en una hora, esto me queda muy pequeño. Eh, cuando hago los cursos de trabajo en altura con certificación para certificar gente que va a hacer trabajo en altura, es un curso de 16 horas. ¿Por qué 16 horas? Toda la parte teórica, 4 horas en la mañana, el primer día. En la tarde, prácticas con los equipos, o sea, revisar arneses, revisar anclajes, revisar frenos de cuerda, revisar las cuerdas, todo, simplemente revisar todos los materiales, todo lo que vamos a utilizar. Si voy a utilizar escalera, revisamos las escaleras, vemos cómo están las escaleras, cómo se utilizan, cómo se van a colocar. Revisamos también los andamios. Entonces, en la tarde, no hacemos todavía trabajo en altura, solamente estamos revisando equipos. Al día siguiente, las primeras 4 horas, práctica, ahora sí, de trabajo en altura. Ahora sí utilizamos arnés, ahora sí usamos las anclajes, ahora sí subimos al andamio. Y en la tarde, el examen que es examen teórico y el examen práctico, para ver que hayas captado todo eso. Es por eso que dura 16 horas. A ver, vamos a ver si por acá algunas preguntas. Miren, le dicen que en Colombia es 40 horas para el curso avanzado de trabajo en altura. Muy bien, está bien. Para mail de contacto, háganlo acá con con EHSQ. Ellos van a gestionar cualquier tipo de contacto. Simplemente a través de ellos para poder coordinar agendas. Porque yo tengo, como les dije, soy consultor de diversas compañías de seguros y tengo que ver mi agenda para poder ir a visitarlos o de repente hacer un entrenamiento específico. Ahí le está mandando el correo, el ingeniero Díaz, le está mandando el correo para cualquier trabajo avanzado que quieran ustedes hacer. Sí, la construcción del punto de anclaje es otra cosa. Margarita Sosa pregunta eso. Es otra cosa. Ojo. Un punto de anclaje tiene una serie de normativas para poderlas instalar. En realidad no es muy difícil. Hay que saber un poco nada más de resistencia de materiales. Y ahora ya inclusive en el mercado ya se encuentran anclajes de fijación comerciales que se pueden usar tranquilamente. Pero hay que saber dónde ponerlos. Como regla general, o es en una viga o es en una columna. Y hay que saber en qué punto de la columna, en qué punto de la viga. No, Claudio Rubén pregunta, ¿las sogas son recomendables para línea de vida? No, una soga es material natural. Ahí también he visto otra cosa. Yo he visto que en las construcciones ponen
las líneas de vida la ponen justo al borde de la construcción, al bordecito de la construcción, le dan vuelta inclusive. Es un error. Yo quiero que la gente no se caiga. La línea de vida la voy a poner 2 metros antes del borde del lugar donde voy a caer, donde podría caer. De tal manera que el trabajador, esa línea de vida le va a servir de restricción. Si no llega al borde, no se cae. No hay dónde ponerlo. Crúzalo de columna a columna o de viga a viga. De columna a columna lo cruzamos y le va a servir también. Eso también es algo que se tiene que aprender en campo. Por eso le digo que dura 16 horas. El avanzado en Colombia dura 40 porque seguro hace mucha práctica de esa. Entonces, vean eso. Se puede colocar cable de acero de media pulgada. Ya se me pasó ese. Los andamios construidos, capacidad, pues hay que ver que en realidad nosotros ya no deberíamos armar tantos andamios. Deberíamos tercerizar eso a las empresas que dan el servicio de andamiaje. Andamiaje, sí. Ellas. Entonces hay diversas empresas, diversas marcas, Leder, Ullman, una serie de marcas. Y ellos vienen, nos instalan el andamio y trabajamos nomás. Terminamos de trabajar y desarman su andamio. Ah, no, que yo quiero tener mi propio personal que sepa armar andamios, entonces que sean esas empresas que los capaciten, los entrenen y los certifiquen. Y ellos le van a dar los lineamientos de resistencia de cada uno de los andamios que arman. Me preguntan, ¿cuántas personas pueden estar en una línea de vida? Depende. Si es una cuerda y esa cuerda solamente tiene 3 toneladas de resistencia, 3.500 kilos, la resistencia que debe tener cualquier punto de anclaje para un trabajador es 2.270. Una cuerda de 3.500 kilos de resistencia me soporta una persona. Si yo pongo un cable acero de 10 toneladas, puedo poner 3, 4, 5 personas. Es por eso que las líneas de vida de preferencia deben ser de cable de acero. No porque trabajo en construcción y tengo que estar quitando, poniendo, porque en nueva construcción todo es muy dinámico, que sea una cuerda con grosor suficiente y resistencia suficiente como para colocar, para que la gente, que resista la cantidad de gente que voy a trabajar ahí. Que tampoco puede ser mucha, si es una cuerda de material sintético. Hay muchas preguntas y quisiera responderlas todas, pero veo que van pasando una y viene otra y viene otra. Eso, pues, muchas gracias por las preguntas, ¿no? Acá están haciendo de que tuvieron oportunidad de ver lo que acabo de mencionar de las líneas de vida que los ponen al bordecito de la caída. Están preguntando por los diplomas. Bueno, eso pregúntenlo a HSQ, ellos les van a dar toda la información acerca de los diplomas de esto. 2 líneas de vida no se pueden unir. Ahí alguien pregunta, ya se pasó, pero no se puede unir. La línea de vida va de punto de anclaje a punto de anclaje. Es más, la línea de vida también tiene que ser, quien vaya a instalarlas debe saber instalarlas. Van de un punto de anclaje a otro punto de anclaje. Cada punto de anclaje debe tener la resistencia según la cantidad de trabajadores que voy a colocar. Si van a ir 4 trabajadores, cada uno debe tener resistencia para 4 trabajadores. Además, también el, a la hora de amarrarlas, si es un cable, ponerle los prensacables. Mínimo 3 prensacables. Distancia entre cada uno de ellos, 10 centímetros. Y los pernos van para el lado de la línea viva, o sea, la que va a ir hacia los trabajadores. La línea muerta, que es el pedazo que sobra, que es la línea muerta, ahí va la U y ahí se presionan los prensacables. No vayan a cometer el error de colocar un prensacables en una dirección y el otro en otra dirección, porque eso es incorrecto. Uno de ellos no está trabajando. Mínimo debe tener 3. Sí, hay que hacer una memoria de cálculo de los puntos de anclaje. Eso lo hacen los ingenieros, pues que ellos saben todo lo que es resistencia a material.
Lo que son equipos de rescate, como vimos hace un rato en la transparencia que hablamos de las equipos de rescate, vimos ahí una serie de equipamientos. Eso tiene que ser según el tipo de posible situación que pudiera enfrentar. Si es para un edificio, pues voy a necesitar mucha cuerda. Si es solamente para un área de industrial, probablemente no necesite mucha cuerda, pero sí más de otro tipo de equipos. Responde al análisis de riesgos. En realidad, amigos, todo lo que nosotros vayamos a decidir, todo lo que vamos a implementar en nuestra empresa, va a responder al análisis de riesgos que hayamos hecho. No podemos nosotros decir, sí, voy a colocar esto, voy a poner esto me da más seguridad, sin haber pensado en qué cosa me dice el análisis de riesgos. De repente no es suficiente o de repente es demasiado. La cantidad adecuada me lo va a decir el análisis de riesgos. Siempre piensen en eso. Sí, está prohibido trabajar solo en alturas. ¿Cuál? Trabajo en altura, trabajo en espacio confinado, trabajo en caliente y todo tipo de trabajo de alto riesgo. No se permite trabajar solo, mínimo 2 personas. Todo trabajo de alto riesgo, mínimo 2 personas. ¿Y tú cómo sabes que es trabajo de alto riesgo? Otra vez, tu análisis de riesgo. Tu hiper. Tu hiper te va a dar como resultado trabajo intolerable, trabajo de alto riesgo, trabajo de riesgo medio, trabajo de riesgo bajo y trabajo de riesgo trivial. El intolerable ya sabemos, no se tolera. Y el trabajo de alto riesgo, todos tus trabajos de espacio confinado, trabajos en altura, excavaciones, izajes. Todos esos van a caer en el área de trabajo de alto riesgo. Quiere decir que tienen que cumplir obligatoriamente una serie de normativas para recién poderlo hacer. Dentro de ellas, no se trabaja solo. Supervisor especializado y exclusivo. O sea, un supervisor que no pierde de vista el trabajo en altura, que no pierde de vista el trabajo en espacio confinado, que no pierde de vista el lizaje. No un supervisor que tiene que hacer acá y que después tiene que hacer más allá y que tiene más que hacer más acá y que deje solo a los trabajadores. No, eso no. Entonces hay una serie de medidas que debes tomar para poder trabajar en un trabajo de alto riesgo. Y el trabajo en altura es considerado trabajo de alto riesgo. Bueno, hay que hacer, el trabajador tiene que estar entrenado pues en andamios, tiene que estar entrenado en Miguel Ángel pregunta, ¿qué estudios debe hacer un trabajador? Usar arneses, efectivamente, como dice Claudio, que esté apto para trabajar en altura, pues si es una persona que tiene miedo a las alturas, pues no puede trabajar ahí. Y debe estar físicamente apto, debe estar médicamente apto y también debe estar psicológicamente apto. Y sí, yo ISM dice el ATS, el análisis de trabajo seguro para alturas. Y eso, que el análisis de trabajo seguro es un análisis que se hace justo antes. Y ya previamente ya debo haber hecho un análisis de riesgos del trabajo. ¿Cuándo va a ir solo un análisis de trabajo seguro? Cuando es un trabajo que hacemos esporádicamente, o sea, rara es la ocasión que se hace ese trabajo y ahí vamos a encontrar un análisis de trabajo seguro solito. Pero si es un trabajo cotidiano, ya va a venir con su análisis de riesgo, va a venir con su hiper. Solamente el ATS va a ser para que en el campo ya identifiquemos aquellos puntos propios del lugar donde estamos haciendo ese trabajo de alto riesgo. Cierto, PETAR para el caso de trabajo, sí, sí, el PETAR, bueno, para trabajos de alto riesgo, efectivamente. Gracias por las felicitaciones. Sí, sí, gracias por las felicitaciones. Para trabajo de corte y soldadura en altura, muy buena pregunta que hace Roberto Muñoz. ¿Qué pasa para trabajos de soldadura en altura? La chispa de la soldadura, ¿qué le hace al nylon, al poliéster, a la fibra sintética? La quema, la corta. Ese arnés
queda fuera de servicio el primer día. Para eso necesitamos arneses preparados para trabajo de soldadura. Entonces tenemos arneses y he visto por ahí un catálogo que habla de arneses de Kevlar, arneses. Kevlar es, por ejemplo, el material que se utilizan los bomberos en su traje. Kevlar, Nomex, PBI, son fibras que utilizan los trajes de bomberos. El Kevlar se utiliza inclusive para esto en el pecho de los policías, ¿cómo le llaman? Antibalas, ¿no? Chaleco antibalas. Entonces, ya hay arneses de ese tipo para gente que trabaja haciendo soldadura en altura. Veamos que eso se utilice, porque un arnés de nylon, un arnés de poliéster, un arnés de fibra sintética no le va a servir mucho. Mm, Bueno, un examen médico para trabajo en altura, normalmente, y no me pregunten, examen médico de trabajo en altura, Freddy Yanampa. Normalmente es el examen médico normal. El examen médico normal. Más que todo pensemos en que físicamente esté bien, ¿no? Que no sea pues una persona que tenga algún impedimento físico, alguna cojera o algún miembro que no esté en el completo de sus facultades. Psicológicamente que no le tenga temor en las alturas, que se maneje tranquilamente en un trabajo en altura. Eso es básicamente lo que busca un examen médico, sobre todo si es que sabemos que esa persona va a trabajar en altura. Sí, Claudio Rubens, los que son los arneses pues que tienen, que son ignífugos, pues que no se prenden nada más. Para trabajos con pintura, ¿qué arnés debe utilizarse? En eso tal vez no haya mucha diferencia con los otros arneses. Lo que sí tengo que asegurarme es que ese arnés, una vez que tiene exceso de pintura o exceso de suciedad, salga fuera de servicio. Tiene que salir fuera de servicio. Yo como supervisor debería, como le digo, el arnés tiene una etiqueta donde se hace una inspección. Si en esa inspección yo veo que hay exceso de suciedad, exceso de pintura, exceso de tierra en el arnés, fuera de servicio. Si es que ese arnés cambió de color, era naranjita y ahora está marrón, fuera de servicio. ¿Por qué? Porque ese arnés ya está perdiendo su capacidad por la contaminación a la que le hemos expuesto. Dentro de eso también está la pintura. Si un arnés le cae pintura, se endurece el poliéster, la fibra sintética se va a endurecer y desde ese lado duro, desde ahí se va a quebrar. Por lo tanto, si un arnés ya tiene exceso de pintura, se saca fuera de servicio. Yo tengo que asegurarme, yo como supervisor. ¿Cómo lo protejo? Hay algunos sistemas de protección para evitar pues, que le caiga tanta pintura. Hay trajes que van encima. Tendría que ver los catálogos para poder decirles qué tipo de protección podría colocarle a un arnés de ese tipo. Vida útil de los arneses. Depende del fabricante. Ahí me pregunta, ya se me fue el nombre, pero bueno, vida útil. Mayormente los fabricantes dan 5, 6, 7 años para almacenarlo, o sea, no en uso, almacenado. Ellos garantizan que tú en tu almacén ese arnés lo tienes 3, 4, 5 años guardado. Cuando lo vayas a utilizar, está listo y está garantizado que va a estar en toda su plenitud para proteger al trabajador. Pero una vez que rompes la bolsa, una vez que abres la bolsa y se lo entregas al trabajador, ya el fabricante no lo garantiza. ¿Por qué? En el lugar de trabajo podría salir fuera de servicio el primer día por una caída o de repente por exceso de pintura, porque le cayó ácido, por cualquier cosa. Entonces ellos no garantizan en el campo, ellos garantizan en el almacén. Hasta el día que rompes la bolsa y entregas ese arnés a otra persona. Bueno, por ahí están hablando de fumar. Bueno, y olvídense de eso. No fumen, muchachos. Yo no fumo desde los 21 años. Y ya tengo 60 y mira,
y no pienso nunca fumar. No fumen, muchachos. Y prohíban en su trabajo fumar. Si quieren fumar, que fumen de la puerta para afuera, pero nadie fume, aunque sea el gerente general. Sí, el peso del arnés, Marcial Beltrán pregunta, ¿el peso del arnés es variable? Sí, varía, depende del tipo de arnés que tenga. Acuérdate que hay arneses que tienen más correas, hay arneses que tienen menos correas, hay arneses que tienen más anillos y hay arneses que tienen menos anillos. Entonces va a variar. Depende del tipo de trabajo que vayan a hacerse. El arnés de construcción civil, por ejemplo, es pura cinta y su anillo dorsal. Es muy liviano. ¿Por qué? Es supuestamente para una persona que jamás debería estar colgado. Pero sin embargo, si es un arnés para una persona que va a trabajar en un poste, porque sube y baja cada rato, y él sí tiene un arnés con asentaderas más anchas, acolchadas, porque va a subir muchas veces y va a estar muchas veces expuesto a la altura. Y él sí está colgado, él sí está bajo tensión. Cuando el arnés está bajo tensión, estamos colgados bajo tensión, estamos colocados con un estrobo o una línea bajo tensión, el arnés es más grueso y por lo tanto es más pesado. Prohibir el uso celular, sí, cierto, también, Claudio Rubens también, para lo que, sobre todo que en el trabajo ya debería estar prohibido utilizar el celular o que el trabajador esté con el celular mientras que está trabajando, ya debería estar prohibido ya, que utilice su celular después del trabajo, porque ya se dan casos en que el trabajador le presta mucha atención al chat, al WhatsApp o al mensaje de texto y pierde concentración de lo que está haciendo. Igual que en el carro, si estoy chateando, no veo la pista y me accidento, en el trabajo puede pasar lo mismo. Miguel Ángel Molina. Yo trabajo para el Estado y los responsables de compra no entienden que los arneses son de uso personal y un arnés lo usan dos compañeros y los licenciados no se hacen respetar. Cierto. Ahora, como les dije, un arnés de preferencia debe ser asignado a la persona. En algunos casos no se puede hacer así por el contexto de la empresa, digamos. Entonces, voy a poner el arnés en un determinado lugar, un juego de arneses, 3, 4, 5 arneses, porque acá hay un sitio donde hay que subir, pero no hay personas asignadas al arnés. De todas maneras, esos 3 o 4 arneses para esta zona de trabajo, debo asignarlo a un supervisor y que él se encargue de mantenimiento y todas esas cosas. No que lo haga él, sino que quien lo utilice le dé mantenimiento al arnés, que lo cuide y darle revisión constante para ver que ese arnés pues mantenga sus capacidades. Ya son 9:37 amigos, para mí ha sido un enorme placer haber estado con ustedes. Gracias por las preguntas, más bien si hay más preguntas, pásenla a HSQ de tal manera de que podamos a través del correo electrónico resolverlas. Muchas gracias amigos por su atención y será hasta otra oportunidad. Gracias, hasta luego.